Continuamos con más información y la reserva de los países parecen apartarse del patrón dólar. Vamos a hablar con Alberto Ruscolequier, doctor en economía. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Te dejé Bueno, el título, efectivamente ¿no? hay un proceso que... ¿Cómo? Ahí te dejé el título. Vamos a ver si esto aplica también a nuestro país. Bien. Bueno, veremos un poquitito cómo es el panorama general. Bien, Argentina, vos sabés que siempre es una excepción respecto de muchas conductas. Bueno, Argentina prácticamente no tiene reservas. Si es que se concreta finalmente el pago con el swap de China, hay una cuota que vence fin de este mes y otra en julio, están prácticamente nuevamente van a estar en terreno negativo. Con lo cual ya no es Argentina en qué moneda va a tener la reserva, sino que si la la pregunta claro, fundamental en Argentina es si tiene reservas. Pero exacto. independientemente del tema, desde el punto de vista de la geopolítica, hay que entender tres cosas que para mí están haciendo un punto de convergencia. En principio, que hay una decisión política de China, que es la segunda economía del mundo, de tratar de, con el tiempo, de que el yuan, su moneda china, sea también una moneda internacional de intercambio entre los países. En principio, esto, por supuesto, uno lo escucha y le parece que prácticamente es un imposible, porque la verdad es que la mayor parte de las transacciones mundiales se realizan en moneda estadounidense, los commodities cotizan en moneda estadounidense, pero no obstante, observamos un poco una conducta. Hay tres aspectos que hay que ver por qué los bancos centrales del mundo, en líneas generales, están un poquitito desdolarizándose. Veamos, China, por ejemplo, está volcando últimamente, en los últimos 2 años, te diría, mayor compra y trasladar las reservas un poco de dólares a oro. ¿Por qué lo hace? Porque acá hay dos motivos. En principio, por supuesto, porque quiere luchar contra el dólar para tratar de ver que el dólar no sea la única moneda fundamental. Pero también hay otra situación, que es que el déficit que tiene Estados Unidos, que en el año 2023 aproximadamente está rozando el 5%. Y te quiero comentar que hace 48 horas, Santiago, la subdirectora del Fondo Monetario Internacional hizo una advertencia a Estados Unidos de Norteamérica diciendo que hay que cuidar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque hay una estimación de propios economistas norteamericanos que dicen que el déficit fiscal de Estados Unidos el próximo año, 2025, puede llegar a tocar el 7%, Claro, y el Fondo preocupa. Monetario estima que en los próximos 10 años Estados Unidos va a navegar con déficits fiscales entre el 5.3 y 6.3. ¿Esto qué supone? Supone que en realidad Estados Unidos está prácticamente imprimiendo dinero, porque finalmente los déficits se transforman en bonos que se van emitiendo. Y los países, los bancos centrales del mundo, por supuesto, no es que acumulan el billete físico, acumulan en la moneda norteamericana básicamente los bonos. Pero ¿qué es lo que pasa? Se está produciendo con el tiempo una inundación de déficits fiscales que se transforman en bonos. Los bonos con el tiempo van a tener que perder un poquitito de valor, porque los bancos con cierto escepticismo están mirando, bueno, estamos apostando las reservas a una moneda que prácticamente no tiene casi control. Pero a esto Claro. tenés que sumarle el tema de la guerra. El tema de la guerra que hubo de Rusia con Ucrania también fue un factor fundamental. ¿Por qué te digo, Santiago? Porque la verdad que Rusia, que es un enorme exportador de energía, petróleo, gas, reemplazó prácticamente los requerimientos que le tenía Europa con prácticamente el nuevo cliente que fue China, que casi suplió en gran parte, no únicamente, pero en gran parte los requerimientos de compra de energía. En consecuencia, llegaron a un acuerdo Rusia con China de que las compras que China le hace a Rusia se las paga, se depositan en un banco en China en yuanes, y las compras la viceversa, cuando China le compra algo a Rusia, Rusia le paga, por ejemplo, en rublos. ¿Qué quiere decir? Que ellos luego establecen un mecanismo compensatorio que prácticamente van compensando los rublos con los yuanes. Y también es cierto que la India, hoy la cuarta economía del mundo, también entró en este esquema con respecto al petróleo y la energía que está comprando. Entonces tenemos déficit fiscal
grande que tiene Estados Unidos. No menos cierto es que hay que decir que China en el año 2022 tuvo, de acuerdo a informaciones oficiales, un déficit fiscal del 7,5%. No es poca cosa. Pero también es cierto que si Por vos lo cual, sumás, pero por por la un cual, lado, Alberto, enfrentamientos militares. por lo cual no está mal tener déficit fiscal. ¿Cómo? Por lo cual no está mal que los países tengan déficit fiscal. Mirá, el déficit fiscal finalmente tiene que tener un límite, Santiago. Porque el déficit fiscal, ¿qué significa? Que vos tenés que de alguna manera compensarlo. ¿Cómo lo compensás? Emitiendo dinero que mientras el mundo acepte, en el caso de Estados Unidos, el dólar como moneda única y preponderante, todo funciona bien. Pero en un momento esto tiene un punto de corte, porque la otra manera, si no imprimís dinero, te endeudás. Estados Unidos se endeuda vía de los bonos del Tesoro que va emitiendo. ¿Qué quiere decir? Si vos, por ejemplo, lo trasladás al caso argentino, fíjate la experiencia que hemos tenido en las últimas décadas. Argentina optó por o emitir dinero, con lo cual provocó inflaciones de diferente tenor, hasta hemos llegado a tener hiperinflaciones, o endeudamientos que luego son impagables. En consecuencia, el déficit fiscal no puede ser sostenido. Y pensemos lo siguiente, Santiago, el déficit fiscal de Estados Unidos del año 2023, y te doy la cifra del 30 de septiembre, porque el año fiscal en Estados Unidos cierra a fin de septiembre, estuvo 1,273 billones. Para que nos hagamos una idea, el déficit fiscal de Estados Unidos en un año fue 2,5 veces el PBI de la República Argentina. Voy a empezar a trasladar si los próximos 10 años llegás a seguir sumando estos déficits fiscales, en un momento determinado van a ser una situación terrible. En consecuencia, por eso no es casual que el propio Fondo Monetario le dice a Estados Unidos, atención señores que ustedes están financiando crecimiento con endeudamiento y esto no puede ser sostenible en demasiado largo plazo. Y volviendo al caso, en consecuencia, ¿qué hicieron los bancos centrales? Los bancos centrales entonces empezaron a cambiar posiciones respecto del oro, porque empezaron a incrementar las tenencias. Para darte una idea, hay el oro monetario, porque el oro se divide en dos partes, monetario y el oro en joyas. Hablemos del monetario, que es el que acumulan los bancos. El oro monetario estamos hablando de 8.000 toneladas, ¿correcto? Fíjate lo que está pasando con la cotización del oro. En agosto del año 2022 estábamos hablando de una onza de $1.800. Hoy estamos en 2.305. Quiere decir que hemos tenido una suba casi del 30% en un año y medio. ¿Esto por qué? Porque la verdad es que los bancos centrales, que son los que mueven estas grandes cantidades, son los que están apostando a intercambiar un poco los dólares o los bonos del Tesoro por oro. Están modificando un poco la composición de sus reservas. Fíjate vos otro dato, Santiago, que es muy importante. China tenía, hace un año, tenía aproximadamente el 70%, tenía aproximadamente más de 1.200.000.000, 1.300.000.000, billón 300 en bonos del Tesoro americano, y ahora está en menos de 800.000 millones. Fíjate vos, China, el movimiento lo podés ver fácilmente cómo se desprendió de una parte de los bonos, pero optando por lo siguiente, no los quiere vender en enormes cantidades, porque cuando vos vendés bonos en enormes cantidades, destrozás lo que el haces precio. es provocar una baja del mercado. Bueno, eso es entonces lo que está haciendo, eso es una de las cosas que claro, siempre... está esperando la maduración del bono. Claro. Quiere decir que cuando el bono vence, los cobra y luego lo traslada en reservas de valor, petróleo, energía, metales y oro. O sea que de alguna manera China deja de tener esta dependencia, o en realidad más que dependencia, este poder por sobre Estados Unidos, con la cantidad de bonos del Tesoro que tenía, va bajando, va mermando, y cuando caduque el bono, ¿decís que no va a comprar más bonos del Tesoro? En realidad, la política que está teniendo China es una política muy clara. Ellos quieren establecer que con el tiempo el yuan sea una moneda de valor aceptada por los países. Fíjate vos, Rusia, China, India lo tienen. Hace poco se hizo un acuerdo entre China y Brasil. Brasil es una economía enorme. También aceptaron pagarse en las monedas de origen de cada uno de los países. ¿Qué quiere decir? No digo que el dólar va a desaparecer, ni mucho menos, pero digo, el reinado total y absoluto está empezando a ser erosionado. El swap es algo de esto, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. En la economía se puede hacer de todo también, Santiago. Lo que no se puede hacer es evitar las consecuencias.
déficits gigantescos que se proyectan incluso en Estados Unidos. Recordemos que la economía norteamericana, estamos hablando de 23 billones. Quiere decir de que la economía norteamericana, fíjate vos, es una dimensión gigantesca. Si yo te hablo que la economía norteamericana promedio tiene un déficit del 6% de 23 billones, que por año está prácticamente teniendo un déficit de 3 veces todo el Producto Bruto de la República Argentina. Claro. Y si le sumamos también el tema de China, bueno, evidentemente por eso China, con mucha inteligencia, está volcando las reservas en productos concretos, petróleo, metales, materiales raros que se llaman, y también en oro. Y esto es el movimiento que estamos viendo. El oro, por ejemplo, futuro, agosto está cotizando en $2.326 aproximadamente. Quiere decir que cuando vos estableces la tasa del dólar del oro futuro, estás subiendo el 1,5%, con lo cual prácticamente estamos hablando de una tasa del futuro del 10% anual. Claro. ¿Qué quiere decir? Que la tendencia del oro por ahora se mantiene y no creo que sea un momento para desprenderse del oro. Esto parece indicar que no solamente la economía juega, sino que también juegan los hechos geopolíticos que hacen a las apuestas de los inversores. China, cuando hablamos, no es pequeña cosa. La reserva de China, estamos hablando de 3.3 billones. Estoy hablando del Banco Popular Chino, que es el Banco Central de China. 3.3 billones. Y cuando estamos hablando de China, estamos hablando de una cosa gigantesca. Claro. Y esto es lo que yo quería comentar, porque es algo que no se habla demasiado, pero que es un tema que está empezando a preocupar incluso al Fondo Monetario. Por eso le advirtió a Estados Unidos que se cuide mucho con los déficits fiscales. Y esto lo dijo Gita Kopinac, la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, hace 48 horas. ¿Qué hay acerca del renminbi, la idea de la digital moneda que reemplaza o que estaría atada al yuan? El renminbi es la unidad mínima de este yuan. ¿Crees que se puede llevar a cabo alguna criptoactivo oficial para tener como refugio de valor? Muy buena pregunta. La verdad que quisiera estudiar un poquitito, pero todo podría ser posible. Porque también, finalmente, Santiago, las monedas físicas como tal van a tender a desaparecer. Claro. Como tal van a tender a desaparecer. Y no sería nada deseable que tengas una moneda china digital. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, de hecho el swap, te decía, es como una forma de prestarte, pero claro, en mi moneda te presto. Yo te presto X cantidad de yuanes, después los convertimos, pero siempre ponerle el peso de la moneda tanto como lo hace en Brasil, ¿no? Así es, así es. Así que bueno, vemos que el mundo, Santiago, está cambiando porque los hechos económicos cambian, los hechos geopolíticos cambian, las guerras tienen sus efectos y vamos a ver incluso, fíjate vos, que no es motivo de ahora, pero por ejemplo, recién me consultaron, hay personas del exterior, qué va a pasar con la Unión Europea, qué va a pasar con el euro, si va a tender a desaparecer como producto de estas elecciones en el Parlamento Europeo, que eventualmente es un motivo interesante para charlar en otra oportunidad. Es un tema muy, muy interesante que va a pasar con el patrón euro. Gracias, Alberto, como siempre. Un abrazo enorme, Santiago, gracias. Te llamamos cuando tengamos reserva nosotros, ¿te parece? Bueno, gracias. Un gran abrazo, Alberto, doctor en economía. Alberto Borrusco le quiere siempre con nosotros en la tarde de Canal. Quédate que tenemos más información.